nos encanta compartir con ustedes. Hoy estamos aquí realizando una actividad de la maestría y estamos haciendo un análisis financiero. Estamos utilizando el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿En qué consiste el análisis vertical? En este caso, el análisis vertical lo que miramos es cuál es el peso o el porcentaje de la cuenta total o que digamos que de la sumatoria de la cuenta madre, por decirlo de alguna manera. Entonces acá miramos, este es el total del activo corriente. Entonces, ¿cómo está compuesto el activo corriente? El activo corriente está compuesto por estas cuentas, el efectivo, por las cuentas por cobrar, por activo por impuestos corrientes, ¿cierto? Todo el tema de anticipo de impuestos y contribuciones y por los inventarios específicamente. Entonces, si nosotros miramos esta cuenta del activo corriente, vemos que las cuentas por cobrar es el mayor porcentaje y el anticipo de impuestos es la segunda cuenta que más pesan en en esta estructura de cuentas. Ahora, si nosotros miramos cómo se comporta el total del activo de esta empresa, entonces estamos viendo que el activo corriente aporta un 85% del total del activo, ¿sí? Y que el activo no corriente aporta el 14.47% y que dentro de ese activo no corriente el concepto de propiedad, planta y equipo es el que más aporta. Entonces, si podemos observar, recordemos de que el total del activo, ¿cierto?, es igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Entonces, en esta empresa, el pasivo aporta el 60%. Entonces, podríamos decir de que el activo tiene un respaldo o este 60% del pasivo está respaldado por ese activo, ¿sí? O ese activo se debe en un 60%, por decirlo también de otra manera. Ahora, el patrimonio es el 40% y estaba soportado en dos cuentas, en el capital social y en un superávit que venía del año anterior, ¿sí? Y en unas reservas legales, ¿cierto? Y obligatorias que se tenían establecidas. Así se comporta el patrimonio, que vemos de que se mantienen estas dos cuentas, lo que tiene que ver con el capital, el superávit y las reservas. La reserva aumentó un 15.83%, pero si venimos a mirar el resultado del ejercicio, venimos con una pérdida del año, o sea, de este año. Hubo una disminución del 12% frente a los resultados del año anterior. Y el patrimonio termina siendo el 40%. Entonces, digamos que esta empresa lo que está haciendo es apalancada, especialmente por el pasivo que tiene y que está concentrado en los proveedores. Si nosotros miramos ese pasivo corriente, está en un 81.53% apalancado o soportando el pasivo. Y si miramos las cuentas por pagar, por cobrar, terminan siendo el 49%, son 185 millones. Entonces, esta empresa, pues, si bien es cierto, está evitando de alguna manera utilizar crédito, aunque aquí aumentó un poco frente al año anterior. Si nosotros vemos ya desde el concepto horizontal, vemos que pasa la deuda o esas obligaciones financieras incrementan un 305%. Por acá vemos otra cuenta que crece un poco en lo que tiene que ver con obligaciones financieras con particulares. Entonces crece el 1.71%. Entonces vemos que la carga o el soporte de esta empresa está dado o está apalancada es por los proveedores, por la falta de pago, por las cuentas por pagar que tiene. Entonces habría que entrar a mirar el detalle, cómo está ese equilibrio en cuanto a la capacidad de pago, o mejor, en cuanto al cumplimiento con los pagos establecidos. Puede ser que hayan establecido algún tipo de pagos a 60, 90, 120 días, algún tipo de convenios, de políticas o de acuerdos. Entonces, acá vemos que costos y gastos por pagar, proveedores y obligaciones laborales que son como unas reservas. Entonces, si nosotros queremos entender rápidamente cómo funciona el análisis vertical, lo que hace es una evaluación de un mismo periodo y nos permite determinar
cuál es la contribución de cada cuenta frente a la cuenta mayor. ¿Mm? Y si vamos a mirar el análisis horizontal, lo que vemos es las variaciones que se puedan presentar entre los diferentes periodos, ¿sí?, en las mismas cuentas. Entonces, de esa manera podemos hacer un análisis rápido, sencillo. Ahora, por otro lado, podemos también tener unos indicadores financieros, que es otra manera de poder leer esta estructura. Entonces, entramos a mirar las cuentas mayores y empezar a comparar entre los periodos para mirar cuál ha sido el comportamiento. Es decir, nosotros miramos, por ejemplo, tomamos como referencia la razón corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, vemos que en el año 1 esta empresa tuvo 1.32 y de índice, y en el año 2 está obteniendo el 1.42. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la empresa tiene 1.42 pesos, ¿sí?, por cada peso del pasivo. ¿Listo? Entonces, digamos que está muy bien. En la medida en que aumente es mucho mejor. Si nosotros miramos la prueba ácida, pasamos del 1.31 al 1.41, que también es importante, y hace referencia a, ya se descuentan los inventarios, y es que tiene 1.41 pesos por sus deudas para poder responder. Entonces tiene un respaldo frente a los pasivos o las obligaciones que tiene. Miramos de que tiene un capital de trabajo, entonces es el activo corriente menos el pasivo corriente, en el año 1 de 64 millones y en el año 2 de 110 millones. Y en cuanto a los márgenes, entonces tiene un margen bruto 3, utilidad bruta sobre las ventas por 100, el 97%, y aquí es del 100%. Este no es muy interesante porque realmente el margen es muy bajito y aquí lo podemos constatar en cuanto al tema del margen operacional. Entonces estamos mirando esa utilidad operacional que solamente es el 3.6% y aquí ya tiene un concepto negativo que está en relación con la pérdida que tuvo en el año 2, que lo vimos hace un momento. Y el margen reto aquí fue el 2% y aquí el menos 4%. Entonces esta empresa tiene unos inconvenientes en lo que tiene que ver con el costo variable. Entonces podemos ver aquí otros tipos de indicadores que nos permiten poder mezclar el resultado del balance con las cuentas del estado de situación financiera. Entonces acá tenemos una rotación cada 66 días, en el año 2 de 111 días, está aumentando, ¿sí? Y aquí la rotación del inventario es de 1.45 a 1.30. Entonces acá disminuyó esa rotación del inventario y la rotación de los proveedores está pasando de 89 a 136 días. Ese sería como el resultado para mirarlo de manera general. Se analiza, se mira cuál es el comportamiento. Lo más importante es empezar a tomar decisiones para poder tener un buen flujo de caja y unos mejores indicadores con el objetivo de poder entregar mejores resultados tanto a los accionistas y cumplir con sus obligaciones con los terceros.